Con las buenas tardes. Hoy voy a estar haciendo este live con mi querida María Alesia Sosa, que es una súper periodista venezolana. Vive acá en Estados Unidos, vive en Miami. Así que hoy vamos a estar hablando de cositas varias sobre Venezuela. Por ejemplo, que si Trump reconoce a Delcy, que si la ley de amnistía, que por qué para unos sí, para otros no, que qué está pasando. Eso es lo que yo voy a estar hablando acá, digamos, por una hora con María Alesia Sosa, que es una periodista. Yo no sé si ustedes la siguen a ella, si saben quién es, pero es una dura y, bueno, la verdad es que no duda ni un segundo en en estarles comunicando a ustedes todo. Yo la quiero muchísimo, la respeto un montón y por eso la invité a participar conmigo en este TikTok, en este en vivo, porque vamos a estar hablando sobre Venezuela. Vamos a estar hablando sobre Venezuela. Aquí estamos. Hola, es que es primera vez que hago un live de TikTok, así que bear ¿En with me. serio? Sí, No, sí, sí. no, bienvenida. Vamos a ponerte aquí grande, María Alesia, para que la gente te vea. No, pero no puedes poner la pantalla dividida para estar. Sí, creo que ya lo conseguí. Bueno, les estaba contando, María Alesia, que en este live vamos a estar hablando de cosas varias, como por ejemplo, vamos a empezar como de atrás para adelante y vamos a comenzar por cómo es eso, que Trump reconoce a Elsie como la presidenta de Venezuela. Tú hiciste un video buenísimo en tu Instagram sobre eso, pero creo que sería chévere que comencemos a hablar del tema. ¿Nos puedes Sí, la contar? verdad, Ari, bueno, eso fue una noticia que a todos nos... Ya habíamos oído una declaración donde Trump la reconocía, ¿no? Pero Ujú. no había como el documento oficial. Y además no solo donde la reconocía, sino también ya varias veces Trump había hablado bien de ella y era algo que nos ponía todos los pelos como de punta, ¿no? Ujú. Como decía el otro día yo, que cada vez se muere un delfín del Orinoco, cada vez que Trump habla, le dice presidenta o habla bien de Delcy, o sea, nos morimos todos. Oye, sí. Pero, Ujú. pero, pero bueno, lo que ocurrió es que todo esto es por una carta que sale del Departamento de Estado Ujú. para la Fiscalía, o sea, para los fiscales del caso de Maduro. Porque, ¿qué pasa? Un poquito para darles contexto a la gente que nos está oyendo. La defensa de Maduro lo que estaba tratando de alegar es que él tiene una especie de inmunidad presidencial, que era el Claro, presidente porque de es presidente. Venezuela, Ujú. entonces él tendría que estar libre y no han podido detenerlo así, etcétera, etcétera. Eso es lo que está buscando la defensa. Entonces, ¿qué están haciendo los fiscales? Pues tratando de rebatir esa idea, ¿no? Al final, ¿quién es presidente de un país? De un país que no sea Estados Unidos, lo define el poder ejecutivo de Estados Unidos, o sea, en este país. Para casos, eso es como, es jurisprudencia, pues eso lo determina, si está en duda en algún momento, lo que va a tomar la Corte Suprema. O sea, si alguien se pregunta quién es el presidente de tal país para un caso, por ejemplo en este de Maduro, o cualquier otro caso quizás menor, esa respuesta, y si llega a la Corte Suprema, y ya ha llegado de hecho, Ujú. la tiene, la última palabra la tiene lo que diga el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo es obviamente Trump, y Trump señala, o sea, su administración dice que Maduro no es el presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde obtuvimos este documento? Bueno, justamente el fiscal le pide al Departamento de Estado para alegar esto, le dice, mira, necesitamos que nos deje un documento donde diga que la administración no reconoce a Maduro como presidente desde 2019, ni siquiera es algo nuevo, y entonces sale esta carta que firma el embajador Cossack del Departamento de Estado, pero eso es una carta, pero eso no es un documento, sino es una carta dirigida al fiscal del caso de Maduro, Ok. donde hace como un recuento de qué ha pasado con el poder en Venezuela. Incluso mencionan al interinato de Juan Guaidó, hablan de qué pasó en el 19, por qué lo dejaron de reconocer,
Y entonces, o sea, lo clave de ese documento es lo primero, que no reconocen a Maduro, y eso es importantísimo para su caso, porque ya la defensa por ahí no se va a poder ir, porque como te digo, eso ha llegado hasta la Corte Suprema, esa decisión. Y segundo, hacen ese reconocimiento por primera vez oficial en un documento a Delcy. Entonces, claro, es importante leer bien lo que dice el documento, que yo creo que lo que yo le decía a la gente, hay que leer entre líneas, porque si nos quedamos con, Estados Unidos reconoció a Delcy. Claro. Que por cierto, yo no sé si a ti te pasa, cuéntame un poco cómo te sientes tú, pero lo cierto es que no es tan nuevo, o sea, ya sabemos que la reconoce, porque con ella es que está negociando y haciendo todos los deals. Otra cosa es que venga después, ¿no? Sí, es que yo creo también que esto es para cubrirse un poco las espaldas a nivel legal, porque obviamente, miren, para poder llevarse a Maduro en esta operación Claro. y justificar que no tiene inmunidad presidencial, Estados Unidos ya lo desconoció desde el 2018. Sí. Entonces, claro, no puedes no reconocer a alguien. Es decir, no puedes no reconocer que hay un presidente luego de que te llevaste a Maduro porque no era presidente, y por eso lo pudiste hacer así, pero tiene que haber el reconocimiento a algún presidente, y en este caso es Delcy, incluso para todos los negocios que está haciendo, nos gusten o no, entre Trump y Delcy, ¿no? O sea, alguien tiene que poner la firma. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que a nosotros obviamente no nos gusta desde el primer día, porque no sentimos que haya habido como que, bueno, de repente un cambio real, pero hay una lectura legal y hay una lectura política. La lectura Claro. política para mí está como muy clara, ¿no? O sea, es la que me sirve, es la que está ahí, es la que me generó como cierta estabilidad para yo también poder gestionar algunas cosas, pero también está el plan de 3 fases. O sea, no se supone que Delcy Rodríguez se vaya a quedar como presidenta de Venezuela. Y en eso también ha sido muy claro el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Totalmente, y lo dice ese mismo documento. Lo que pasa es que a veces la gente se queda solo con el titular, como de Estados Unidos reconoció a Delcy. No, pero dice claramente que es para la etapa de normalización, y que esa etapa de normalización incluye llevar a Venezuela a buen puerto, estoy parafraseando, para llegar a unas elecciones libres. Obviamente la preocupación de todo el mundo, y yo la comprendo, es, bueno, pero ya va, ¿qué pasó? ¿Será que Estados Unidos está allanando el terreno legal, como decías tú ahorita, solo para la parte económica y para llevarse el petróleo y dejar eso así? Yo honestamente tengo confianza en el plan de Rubio. Yo creo que él no está improvisando. Yo creo que él, de verdad, me genera mucha confianza saber que él está a cargo, porque sabemos que él también tiene eso como casi que hasta como meta personal. Entonces a mí eso me da bastante confianza. Y también hay otra cosa en ese documento, y es que, bueno, en ese documento no deja claro quién va, o sea, hay casos en los que no está claro si Delcy puede representar a Venezuela en casos de Estados Unidos, de juicios que hay abiertos contra compañías, contra el Estado venezolano, etcétera. Entonces, todavía hay mucha tela que cortar ahí. Yo creo que ahí ellos son muy específicos en decir que es reversible también. Yo creo que eso es importante, porque ellos dicen que está como atado, o sea, está atado a lo que haga Estados Unidos. Y también me parece demasiado importante, Ari, una declaración de Trump justo el día antes o el día que salió ese documento, donde Trump dice: nos encanta lo que está haciendo Delcy Rodríguez, y me gusta lo que está haciendo porque está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Claro. O sea, él ahí, a mí me parece que él ahí le estaba contestando a
probablemente Rubio en un pasillo o en un salón le dijo, mira, no hables tan bien de esto porque ya los venezolanos están diciendo que ojo, que esta tipa, Trump no es gafo, o sea, él sabe que esta mujer ha sido parte del régimen, entonces él está enterado de todo esto, la administración Trump está enterada de todo esto, entonces pareciera que esa declaración era como para nosotros, hey, solo estoy diciendo que ella lo está haciendo bien porque está haciendo lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, AKA, como decimos aquí, Estados Unidos está mandando. Estados Unidos es quien está controlando el país. Es un tutelaje con todas sus letras. Entonces, a mí no me preocupa tanto ese documento. De hecho, lo veo hasta como positivo, porque lo dejan ahí, lo dejan por sentado que en documento, ¿no? Está muy claro lo del tema de las elecciones, lo escriben el Departamento de Estado, eso no es poca cosa. Sí, así es. Y fíjate que quiero agarrar desde donde dijiste que ellos saben quién es Delcy Rodríguez. Sí. Ellos obviamente pretender que Estados Unidos se lanzaría una operación como la que se lanzó el 3 de enero, sin tener todos los elementos en la mano y saber quién es quién, sería una gran ingenuidad. Pero creo que es importante que hablemos. Yo no sé si las personas que están acá conectadas leyeron el artículo que salió este fin de semana en el Wall Street Journal sobre cómo un exdirector de la empresa petrolera Chevron era como un informante de la CIA en Venezuela y era el que le estaba dando como la información a la administración con respecto a la situación, ¿no? En Venezuela. Entonces eso también, si quieres podemos conversar sobre ese artículo porque yo ayer lo leí y me dio demasiada rabia, pero al mismo tiempo es como, me da risa que primero Chávez, ahora Maduro, estuvieron con todo el tema de la CIA en Venezuela, que no aceptaban a nadie, la CIA en Venezuela, que rompieron relaciones para que no estuviesen funcionarios de la CIA, pero bueno, ellos igualmente lo hicieron y este señor de apellido Moshiri estuvo acá estuvo en Venezuela por mucho tiempo, fue informante entonces de la administración con respecto a la situación de Venezuela. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Mira, ese artículo lo recomiendo, es revelador, puede ser un poquito negativo para quienes apostamos por el liderazgo de María Corina Machado, que está súper legitimado, porque nos damos cuenta que ahí pasaron muchas cosas que además yo me sentí un poco, de verdad yo reconozco que yo me sentí como tubiada, como decimos en periodismo, cuando el Wall Street Journal saca este reportaje con este nombre de un señor que yo en mi vida he escuchado, yo reconozco que yo nunca lo había oído, es un tipo que según este reportaje, y siempre hay que decirlo porque bueno, no sabemos si todo es verdad, según él, según los reporteros que publican esto, prácticamente él decidió, o sea, él impactó tanto en la administración Trump con esta teoría de que María Corina no tenía el apoyo de los militares y que no tenía el apoyo real de las fuerzas de seguridad, etcétera, impactó tanto en Trump que al final se fueron por poner a los Rodríguez, ¿no? Y esta era una propuesta de este señor Ali Moshiri, que además aparentemente, según lo pone este reportaje, él está casado con una venezolana, vivió en Venezuela, él fue presidente de Chevron durante muchísimo tiempo. El artículo revela cosas impresionantes. Y él fue hasta el 2017. Después del 17 al 2024 se quedó siendo asesor de Chevron. Y cuando todas las compañías se fueron de Venezuela, cuando era la peor etapa del país, cuando se fueron todas las transnacionales, este tipo seguía diciendo, no, hay que seguir apostando por Venezuela, este país tiene demasiados recursos, hay que aprovechar, esto al final va a pay off, o sea, esto al final va a valer la pena. Y le decía a todos los de las otras empresas, esto va a valer la pena al final, pero hay que decir también que estaba mega enchufado en nuestros términos. Un tipo que
era amigo de Chávez, y así lo pone. Chávez aparentemente lo escuchaba mucho porque sabía Ujú. mucho del tema de petróleo. Tenía una visión de Venezuela pues muy cercana, o sea, una visión de Venezuela no de lejos, digamos, pero también distinta, ¿no? A la de un venezolano común. Y bueno, siempre ha estado por los negocios, o sea, lo que le importa, y está claro en ese reportaje, que el tipo Sí. está por el dinero. Otra cosa importante que menciona este reportaje es que la CIA en Venezuela, cuando Trump ahorita decide retomar el caso de Venezuela, de lo del 3 de enero, etcétera, o sea, el año pasado, cuando retoma el poder y decide volver a tomar el tema de Venezuela, se encuentra con que, y el nuevo director de la CIA se encuentra con que en Venezuela la CIA prácticamente había parado sus trabajos, se habían Ujú. enfocado en Medio Oriente, en China, habían dejado el patio trasero de Venezuela, lo habían dejado sus trabajos ahí. Y eso a mí Ujú. también me sorprendió mucho, porque la información que yo tenía, yo he hablado en entrevistas con ex agentes de la CIA que me decían, la CIA siempre ha funcionado en Venezuela, pero Claro. aparentemente desde el 2019 estaba prácticamente en blanco sobre lo que pasaba ahí desde el cierre de la embajada. Entonces, una de las cosas que dice este reportaje es que por eso tuvieron que depender de Moshiri y otros ex empleados de Chevron para agarrar información y para Información, llegar a claro. los círculos más íntimos del Palacio de Miraflores. Claro. Mira, María Alesia, aquí veo que está conectado. Ajá, aquí está Paparoni. Lo Ah, qué invité bueno, para que se bienvenida. sumara si tiene. Mira, Carlos, digo, ex diputado, digo, diputado. Diputado. Yo le No, digo está. diputado. Exacto. Esto es una conversación esto no es una Informal. entrevista, ¿viste? Está chévere que puedas hablar y puedas Tengo conversar una con nosotros. curiosidad, diputado, porque bueno, claro, él ha estado más vinculado a estos casos, pero Carlos, ¿tú sabías quién era Moshiri desde hace tiempo o te tuvieron como a Sí, mí? Porque yo nunca había oído de este tipo. no, no, él estuvo muchos años en Venezuela, en Chevron, es más, él tuvo un rol muy importante, entiendo que posparo petrolero, Sí. y bueno, algo muy normal dentro de los servicios de inteligencia, eh, era alguien que tenía acceso o que su palabra era importante para el análisis de lo que era el país. Sí. Bueno, y lo Creo que escucharon, fue o sea, muy Trump lo amigo escuchó. entiendo que fue muy, Te perdimos el audio. Pero yo, no te escuchamos. No, no te lo que es escuchamos. el Ahora sí. Ahora sí. era o sea, sus relaciones reales están alrededor del chavismo, de lo que se llama chavismo originario, ¿sabes? Sí. Bueno, pero eso creo que queda súper claro, porque cuando yo empecé a leer ese artículo, yo solté el Ujú. celular y dije, este tipo es chavista. O ¿Quién, sea, quién, porque es quién? que Moshiri, 100%. o sea, porque toda la apreciación me parece que sí estaba como súper sesgada, y yo no sé si es porque no nos conocía tanto nosotros, o sea, o a este lado de la política, ¿no? Yo no sé cuánta cercanía tenía con algún tipo de liderazgo del movimiento democrático, pero bueno, sí medio así como, o sea, Pero yo creo tampoco que en fue el que artículo no descubrió el se agua niega el tibia. liderazgo. O sea, en el artículo no se niega el liderazgo. O sea, creo que todo lo contrario. Más bien creo que lo que se plantea es que Venezuela se volvió tan complejo por el abandono de las potencias y por lo que significó la criminalidad y esa, ¿cómo se llama? Esa evolución, esa digievolución al terrorismo que tuvieron de la corrupción al crimen organizado y al terrorismo, que bueno, que lo que siempre se alerta o que alertamos en los últimos años, que no solamente el poder social, el apoyo social bastaba para poder desarmar todo ese aparato. Eso justifica el que nosotros mismos no podíamos, o sea, nosotros solos no podíamos derrotar o sacar del poder al chavismo, y era la necesidad de todos estos movimientos del law enforcement internacional, de aliados internacionales, que se entendiera que nosotros ya habíamos hecho todo lo que podía, un movimiento democrático, pacífico,
institucional a través de las elecciones, etcétera, etcétera, y que hacía falta un pelo más, armas para combatir un poco más fuertes, ¿no? Sea, creo Bueno, que el claro. reconocimiento de lo monstruo que es, en buenos términos, del monstruo que es María Corina en apoyo popular está allí, ¿no? Claro, pero si te pones a ver también, o sea, creo que eso hubiese sido un mejor approach a la sugerencia. Más que, no, María Corina no controla las Fuerzas Armadas, entonces es mejor que te vayas con Delcy. O sea, obviamente María Corina no controla las Fuerzas Armadas, ni María Corina ni los que han venido antes, ¿no? O sea, yo creo que también eso tampoco habla bien o mal del liderazgo, habla burda de mal de los militares, pues, o sea, que siguen allí como pegados a apoyar lo, Sí, in- es lo, verdad. lo inapoyable. Eso es un buen punto. Ahora, una cosa que yo pensé mientras leía este reportaje tan completo es que yo dije, bueno, yo viendo lo positivo siempre, o sea, la broma es un balde de agua fría, de verdad es horrible leerlo, pero en verdad también pensé como, qué bien que Estados Unidos decidió tomar las riendas de esto, o sea, porque tú ahí Ujú. ves, bueno, y desde 2019, o sea, que tenían la intención, que, bueno, ajá, primero quisieron, no quisieron, hubo esta teoría, o sea, decidieron con lo que eso cuesta, y bueno, obviamente, bueno, con los costos que tiene, ser políticos, no solo de dinero, pero decidir meterse otra vez, entrenar a toda esta gente de la CIA, que eso lo narra el reportaje también, Ujú. como tenían desde 2019, la CIA prácticamente había abandonado Venezuela, como otra vez decidieron meterse, como todo para sacar a Maduro. Y yo me sentí de verdad agradecida. Yo dije, oye, qué Sí, bien que hubo ese vecino que decidió meterse en la casa a sacar al maltratador, porque ha podido no pasar. total. Entonces Sí, eso es algo por qué alegrarnos. sí, y sobre todo, María Alicia, que tú estás hablando de los costos. María Corina, ahorita que estuve en Chile, en una entrevista, le dio gracias al presidente Trump porque fue y ha sido el único país que decidió poner en riesgo a sus funcionarios por una operación que obviamente ayuda a la causa venezolana, ¿no? 100%. Claro, pagó el costo. O sea, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? El 3 de enero es una realidad no solamente para los venezolanos, sino también para el continente. Ujú. Así es. Y bueno, ahora estamos como en una nueva etapa. Han pasado, ¿qué? 2 meses del 3 de enero. Y yo siento que ha sido como una eternidad. O sea, porque desde el 3 de enero hasta acá, coño, Sí. ha pasado de todo. Y sin duda estamos en un mejor lugar, en un mejor espacio. Pero ahora pareciera que hemos estado como avanzando a un ritmo raro, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes sienten que esto está raro. O sea, es como que, bueno, obviamente la realidad no acompaña nuestros deseos, pero, por ejemplo, ya por un lado estamos viendo que se está aplicando una ley de amnistía, por el otro lado estamos viendo que han liberado a 500 presos políticos. Pero por el otro lado también la ley de amnistía está alcanzando a algunas personas que están exiliadas desde hace años por órdenes de captura, por persecución política. Y también estamos viendo cómo hay personas que se están postulando para asumir cargos en el gobierno venezolano como defensor del pueblo y fiscal general o defensora del pueblo. ¿Qué opinan sobre todo esto que está pasando? Dale, Doctora dale, María diputado. Alesia, No, mire, o sea, yo entiendo que a la gente le frustra el ritmo, yo lo veo positivo. Yo creo que todo lo que ha pasado desde el 3 de enero ha sido positivo para nosotros.
Es parte de un proceso lento. Entiendo que para quienes están dentro de Venezuela es aún más, porque tengo familiares, amigos, gente que me escribe desesperados, a un nivel de desesperación que obviamente nosotros acá afuera quizás podemos disimular un poquito o sentir un poquito menos, o no, porque hay gente que más bien está contando los segundos para volver. Yo creo que ha sido positivo, o sea, hay que hacer esa lista de cosas que tú acabas de mencionar. Han liberado 1000 presos políticos, es verdad, faltan 500. Hay que seguir presionando por eso. Se destituyeron un fiscal que era de lo peor del régimen. Bueno, ahorita vamos a la propuesta de quién podría ser, y hay unos nombres maravillosos en esa lista. Vamos a ver qué tanto Delcy está dispuesta, el Rodrigato está dispuesto a ceder. Pero como te dije también al principio, esto es un tutelaje, o sea, aquí quien está mandando es Estados Unidos. Y esto es un proceso que lleva tiempo. Yo creo que todo es positivo, y dentro de ese ambiente, dentro de todo eso, bueno, la oposición y María Corina y todos los que apoyamos a María Corina Machado, tiene que buscar su espacio, que no es fácil, o sea, ahí está el punto. Y hay un artículo que también, no sé si comentamos, creo, Ari, que comentamos el de Benigno Alarcón, que hablaba de la importancia de ponerle fecha rápido a las elecciones, precisamente porque hay el peligro de que el gobierno gane tiempo, etcétera, etcétera. Pero yo creo de verdad que todo lo que está pasando es positivo. Eso que tú mencionabas de que algunos políticos, activistas ya están volviendo, o que se les aplicó la ley de amnistía. John Goycochea ya aparentemente recibió, no sé, confírmenme ustedes, pero creo que recibió la ley de amnistía, o sea, ya fue aprobada la ley de amnistía. Fue autorizado para regresar a Venezuela. Autorizado para regresar, bueno, no sé si le quitaron los cargos. Sabemos que, por ejemplo, Lester Toledo no se los han quitado y él quiere regresar, lo ha dicho una y otra vez. Entonces, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que, a ver, a mí me encanta lo que está pasando en Venezuela. A mí Es decir, a ver, no solamente esto, ¿no? Punto uno, el tema en Venezuela no es un tema jurídico, es un tema político. Y en estos momentos, como en el que nosotros estamos viviendo, lo político supera lo jurídico. Que no es lo ideal, pero la verdad es eso. Cuando tú decías, María Alesia, que es una transición tutelada, es así. Y el poder tiene formas extrañas, pero al final el poder es eso, el poder es poder. Que nuestros deseos posiblemente en términos de velocidad son diferentes a lo que está ocurriendo, sí. Ahora, nadie puede dudar que las intenciones de que esto pase así es que nosotros podamos tener una Venezuela, un hemisferio, donde haya más seguridad, donde no haya conflictos o donde no veamos esos fantasmas como de guerrilla, el poder del narcotráfico, el poder del crimen. No solamente ha habido una ley de amnistía, no solamente ha habido una ley de petróleo, que va de güey, es una ley que se parece mucho más a lo que la mayoría de nosotros pensamos que a lo que ha sido el chavismo históricamente, ¿no? O sea, yo he visto amigos, bueno, nosotros tres somos muy buenos amigos y conocemos personas que han dicho, no, lo que ha ocurrido con la ley de hidrocarburo solo sirve para, mire, la ley de hidrocarburo es la mayor negación a Hugo Chávez que puede existir por parte de Delcy Rodríguez. Pero además, ustedes dos que son muy buenos buscando en internet, busquen fotos de Delcy Rodríguez y Hugo Chávez. No existe. No hay. No, es que fueron limpiadas. Busquen busquen fotos en primera persona. Yo no sé si hay una forma de cómo compararlas, cuántos existían hace 3 años a cuántos existen hoy. Pero en ¿cómo se llama eso? En primer plano de Jorge Rodríguez y Hugo Chávez. Miren, un amigo me decía que han disminuido por lo menos en 30% ese tipo de fotos. ¿Y eso es por qué? O sea, ahí hay un cambio, ahí está ocurriendo algo internamente. Pero además, miren, señores, Alex Saab está preso. Exacto. Raúl Gorrín está preso. Carlos Rolando Lescano está preso.
todo el dinero por producción de petróleo va a una cuenta en el Tesoro americano que está supervisada por los Estados Unidos. Sí. Toda la venta del oro hace una semana pasó a que tiene que ser depositado en esta misma cuenta. ¿Qué otro ejercicio? O sea, el dinero del Estado venezolano comienza a ser controlado a ver, no es que comience a ser controlado por los Estados Unidos, no hay forma, o comienzan a disminuirse los riesgos de guiso de esta gente que se lo han robado todo. Entonces, si los venezolanos necesitamos libertad y justicia, pareciera que estamos acercándonos al menos a la justicia y que ese camino nos va a acercar a la libertad. Yo sé que esto no es una opinión, popular, pero la verdad es que en el proceso, a pesar de lo que nosotros deseamos, no podemos confundir los deseos con los pasos ideales para que nosotros podamos tener la Venezuela que queremos regresar, a la que queremos reconstruir, ¿no? Ojo, Claro. yo creo que nosotros necesitamos una elección, yo creo que el liderazgo interno es fundamental, creo que el apoyo del venezolano a lo que es el cambio es la base que sustenta todo lo que ocurrió el 3 de enero y lo que ha venido ocurriendo. Ese liderazgo se ve reflejado en María Corina Machado, ese liderazgo hay que protegerlo. Los venezolanos más temprano que tarde vamos a ver una elección que después de 26 años, no, son como 27 años, 28 años, nosotros no lo merecemos. Pero si hemos tardado tanto tiempo, más que velocidad, lo que necesitamos es que las cosas salgan bien. Y yo creo que ahí es donde es necesario que podamos ver este proceso no en tiempos calendarios, sino en tiempos de hitos y de hechos alcanzados. Fíjense que, o sea, coincido con la mayoría de las cosas que han dicho. Coincido con la mayoría de las cosas. Pero, Pero, no, yo sí tengo una preocupación, que no, y de verdad no lo digo en son de ser nube negra ni nada, pero sí tengo una preocupación, que es que yo creo que la estructura represiva del régimen obviamente no fue muy afectada el 3 de enero, pero no ha terminado de ser desmantelado, ¿no? Y digo esto porque sí hemos visto liberación de presos políticos, hemos visto cómo ha disminuido en gran manera la represión, ¿no? La persecución a dirigentes, pero no ha desaparecido. Y no solamente no ha desaparecido, sino que también hay otras, han desbloqueado o han ejercido como unas acciones coercitivas sobre algunos liderazgos con un mensaje muy claro, ¿no? Por ejemplo, la ley de amnistía. La ley de amnistía no es para todos, es para algunos, es para quienes los Rodríguez, Diosdado, les dé la gana, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es que creo que siempre volvemos como el punto de, no, como no es conmigo, entonces, bueno, chévere, porque como no es conmigo, pero nosotros llegamos a un punto, sobre todo después del 28 de julio del 24, que fue con todos. O sea, primero era con los dirigentes, luego eran con los equipos de los dirigentes, luego eran con los familiares de los dirigentes, luego... Entonces, claro, se volvió como una represión transversal para todo el mundo, y ahorita yo creo que estamos volviendo como un esquema de represión selectiva, donde vemos, por ejemplo, que el régimen ocupa la casa de Magali Meda, ocupa la casa de Laura, que es la asistente personal de María Corina, que va y le toma la casa a Leopoldo y a Lilian, que no importa si nos caen bien, mal, si los queremos mucho o no los queremos ver en pintura, pero les toman la casa o sea, entran a su casa, le saquean su casa y la destruyen por dentro, o sea, por órdenes de Delcy Rodríguez. Entonces, yo creo que estas cosas son muy importantes que las sigamos denunciando, que las sigamos visibilizando, porque es muy grave. Aquí yo creo que hay un mensaje de amnistía para quien a mí me dé la gana. Entonces, bueno, libero gente, le quito todos los cargos a Juan Pablo Guanipa, lo dejo en libertad, pero a Perkins Rocha no.
Con ¿sabes? Juan Pablo no, con Juan Pablo no, Ariana, con Juan Pablo no. No, pero ya va, yo amo a Juan Pablo, aquí no se Ok, habla mal de ok, Juan ok, Pablo. ok, ok, ok. Solo No, quiero no, aclarar, no. solo quiero Pero dejarlo por sentado. estoy Ok, poniendo ejemplos, ¿no? Entonces es como que, bueno, al final voy selectivamente, entonces digo, bueno, está bien, John Goicoechea solicitó la aplicación de la ley de amnistía. A él sí se la doy a Roberto Marrero, se la doy a quien quiera, pero Lester Toledo está en revisión. Vamos a ver. Entonces sí hay una represión como mucho más selectiva. Y es un mensaje muy claro. Tú sí puedes regresar a Venezuela, tú no. Tú sí puedes estar en libertad, tú no. Entonces yo creo que eso no lo podemos dejar a un lado. Y no solamente dejarlo a un lado, no dejarlo a un lado, sino ser mucho más vocales, específicamente con la administración, que obvio lo saben, pero ser mucho más incisivos y mucho más vocales con este tipo de cosas que Insistentes, pasan. Sí, porque insistir. sí, es verdad que, como dice María Alesia, es verdad que Estados Unidos está tutelando a Venezuela, entonces más a nuestro favor. Entonces estas cosas no pueden seguir pasando. Y digo todo esto porque a mí me preguntaban esta semana en una reunión, ¿ustedes están dispuestos a reconciliarse? A la reconciliación. Y yo decía, oye, qué fácil preguntarle eso a la víctima, ¿no? Pero ¿por qué no van y se lo preguntan al victimario? Mira, ¿tú estás dispuesto a no meterte en la casa de la gente y saquearla? Mira, ¿tú estás dispuesto a darle la amnistía o quitarle los cargos a la gente que está en el exilio para que puedan venir? O sea, creo que ese tiene que seguir siendo nuestro foco. María Alesia. No, Carlos levantó la mano, él te quería responder mientras tú Ah, hablabas. Que es estoy que, ansiosa por oír qué va a decir. a ver, es que creo que no puede revictimizarse a quien fue perseguido. Entonces, por ejemplo, hacer ese ujú. ejemplo, no, a Lester no se lo han dado, a John C., porque John C. lo quiere la dictadura, creo que no, o sea, creo que esa aproximación no es correcta, porque no es culpa de la persona que está afuera, o sea, no es culpa de No, pero Marrero. yo no los estoy poniendo así. Claro, Ey, yo ey, lo ey. sé, yo lo sé, yo lo sé. Lo que pasa es para que no se malinterprete. Creo que Sí, esa sí. aproximación puede malinterpretarse, ¿sabes? Ujú. Y creo que eso hay que tener mucho cuidado. Fíjate que incluso fue mi primera reacción cuando hablaste de Juan Pablo, ¿sabes? Esto no es un problema de la dirigencia política, no es a quién prefiere del sí. No, no. Yo creo que esto es un proceso que es al proceso, hay que darle, miren, después de todo lo que nosotros hemos sufrido, yo creo que este es el momento más cercano al que hemos estado nosotros de alcanzar la libertad. Creo que es muy duro ver todavía a Delcy Rodríguez allí y a muchos de ese aparato, pero yo estoy seguro que ellos no se van a quedar allí. Es decir, Delcy Rodríguez no está llevando la transición, la está sobreviviendo. Y esas son Ujú. cosas que nosotros no podemos olvidar. Eh, entonces, en ese mismo, sí, como espíritu, yo creo que ellos, el Rodrigato, yo no sé si ellos son chavistas, la verdad, esos que están todavía en Venezuela, yo estoy seguro que están intentando de provocarnos y que nosotros cometamos algún error. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no equivocarnos. O sea, Ujú. y jugar mucho más inteligentes que ellos. Es decir, yo creo que después del 3 de enero han ocurrido cosas en Venezuela gracias a la presión de la administración Trump, y hay que decirlo con nombre y apellido, y no son los americanos, es la administración Trump, porque esto no es ni la sombra de lo que hizo la administración Biden y todos ellos con respecto a Ujú. Venezuela. Al Gracias a contrario. Dios, para los venezolanos Trump ganó. Yo no me quiero imaginar lo que estaríamos, la Venezuela que nosotros estaríamos hoy. Marzo del 2026, si quien hubiera ganado la presidencia hubiera sido, bueno, no Biden, Kamala sino hubiera Harris. sido Kamala Harris. O Increíble. sea, creo que eso hay que tenerlo en el análisis y para muchos venezolanos esto no es una opinión muy popular. Yo como no le tengo miedo a mojarme de vez en cuando. Miren, nosotros no podemos confundir lo que se vive en los Estados Unidos con lo que significa para Venezuela la administración Trump, punto uno.
Y punto dos, lo que sí creo es que este proceso que arrancó el 3 de enero va a desembocar en el deseo que tenemos los venezolanos de unas elecciones y un proceso mediante el cual la sociedad venezolana pueda reencontrarse, que no es igual a reconciliación. O sea, el perdón, yo creo que el perdón, esto, yo creo que nosotros necesitamos más justicia que perdón. Sí, O sea, claro. y el perdón y la justicia no se pueden confundir. Claro. Y esto no es hablar de venganza. O sea, si existe justicia, si existe una buena justicia, la venganza no es necesaria. Yo creo que hay factores y hay personas que han hecho tanto daño a la sociedad y que ellos deben pagar. Tienen que pagar. Como también creo que algunos harán, algunos cederán, algunos abrirán las puertas al cambio, y por muy duro que sea para los venezolanos, bueno, los veremos, ¿sabes? Capaz veremos que tocan llegar a acuerdos difíciles. Por ejemplo, si Delcy Rodríguez abre una puerta para la transición y entrega a Venezuela y cumple las instrucciones que ha recibido tal cual, aunque sea muy difícil para nosotros, seguramente, como lo decía un ex secretario, veremos a Delcy viviendo en Qatar, Exacto. pero nosotros recuperando un país. Entonces, Sí. puntos clave. Yo creo que no hay que, o sea, que nuestro problema no es lo que ya arrancó. Nuestro punto es que no confundamos el deseo con lo ideal o lo que necesitamos. Dos, no caer en provocaciones del régimen. Ellos siguen jugando, ellos van a intentar que nosotros nos desesperemos, van a intentar que nosotros mordamos los peines. No es casualidad que tratan desesperadamente desde Delcy Rodríguez para abajo, y quien escucha a Diosdado lo ha visto, tratan de decir que no, que Trump y María Corina tienen problemas. Miren, no es verdad. O sea, uno no chatea con alguien con quien tiene conflicto. Eso no existe. Y María Corina lo ha dicho varias veces. Entonces, yo lo que creo es que, a pesar de lo que nosotros deseamos en cuestiones de tiempo, este proceso ya arrancó, y lo que tenemos es que ver cómo tratamos de ser lo más útiles posible para poder acortar los lapsos y poder volver a vernos en Venezuela cuanto antes. Yo no creo que existan, a ver, yo creo que la mayoría de los venezolanos queremos volver a nuestro país y serle útil a la patria, serle útil a la nación, pues. Sí, Ari, yo sí creo que tú diste en lo más importante, en la clave de decir que no hay que parar de denunciar a los que no han sido beneficiados por la amnistía, a esa represión selectiva que está ocurriendo, que creo que sí está pasando. Y no sé cómo funciona el tema del tutelaje, me da mucha curiosidad, me gustaría hablar con gente que esté allá adentro, porque no sé cómo funciona, o sea, no sé qué tanto leverage, que para mí no tiene leverage de negociación, tiene Delcy o Diosdado para seguir metiendo a alguien preso, o decir, no voy a liberar a todos los presos, voy a dejar a 100 por aquí. O sea, no entiendo cómo está funcionando eso, pero yo creo que nuestro trabajo es seguir denunciando y no olvidarlos, como dices tú, porque aunque no sea, a lo mejor ya mi primo no está preso, pero bueno, hay otra persona que sí está preso, o el jefe el presidente de mi partido ya no está preso, o lo que sea, pero hay otras personas que sí lo están. Entonces, yo creo que no hay que parar de denunciar eso, porque además este tipo de cosas, sobre todo en este periodo, los hunden más a ellos. O sea, a Delcy, eso todo es cosas para su expediente. O sea, y como decía Carlos, yo creo que Estados Unidos se está preparando, y como lo dice el documento del fiscal para el caso Maduro, etcétera, se está preparando para eventualmente sacarle a ella todas las cosas y ofrecerle un exilio dorado o algo así, que yo creo que nos convendría, de verdad. Carlos, el TikTok es demasiado sensible con las palabras que no les gustan, que resultan hostiles. ¿Y qué dijo? Estoy aprendiendo. Y que un artefacto detonador. Ok. O sea, capaz es una herramienta de presión para ella, todo lo que estamos viendo. Y es que resulta que, aunque hoy todos los venezolanos están conscientes de eso, ha sido un proceso largo. Resulta que es la presión lo que termina dándonos a nosotros esta oportunidad. Sí.
Yo creo que yo coincido con algo que ustedes han mencionado y es que yo sí quiero que nuestro país se reconcilie, yo sí quiero que pasemos la página, creo que todos los venezolanos estamos como con esas ganas, ¿no? De, ay, ya quiero ver cómo pasar el próximo capítulo en que esto se recupera y todos vivimos felices para siempre. Pero yo creo que para que eso sea posible tiene que haber justicia. Yo sí creo que nosotros no, o sea, por, porque queremos pasar la página, entonces nos vamos a olvidar de la justicia. Creo que eso no le hace bien a nadie. Creo también que nosotros tenemos que ser muy realistas y entender que habrá quienes se salgan con la suya y probablemente nunca paguen porque se debió a una negociación. Eso, yo creo que, bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros, pero sí creo que es importante la justicia, y que ninguno de nosotros se quede como con la piedrita eso de la venganza, de nada, porque creo que eso también nos puede consumir más adelante, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que nosotros estemos pensando en cómo se hace justicia, pero sin confundir eso con revanchismo, en esa medida también, pues creo que, aunque suene muy come flor, vamos a poder sentar unas bases sanas para una nueva Venezuela. Y eso también creo que dependerá mucho del liderazgo, qué tipo de liderazgo, que creo que María Corina es perfecta para esto, porque María Corina habla siempre de justicia, ¿no? Y yo creo que eso no, ella como que no lo soltaría. Entonces creo que, bueno, sin duda es un capítulo que todos queremos pasar página, pero sí me asusta cuando nos quieren poner igual de responsables que el régimen, ¿no? O sea, o como igual de, de eso. Ah, bueno, tú estás dispuesto a pasar la página. Oye, pero pregúntale al otro si está dispuesto a dejar de lanzarme piedras, ¿sabes? No, y el No. ambosladismo, ¿no? Que creo que en Ujú, el texto de la ley, aunque lo que dice Carlos es verdad, que al final esa ley, esto no es un proceso jurídico, esa ley es peanuts, al final es la política lo que hay, la realpolitik. ¿Vas a soltar los presos o no los vas a soltar? Ellos van a escribir lo que sea. Y en la ujú. ley ellos ponen, no me acuerdo qué expresión es, pero algo así como una cosa que es como que para que les sirva a ellos también. O sea, que es Ujú, como un arma de doble filo, así como el típico ambosladismo de la BBC de es que hubo violencia de lado y lado, exacto. que trata de equiparar las dos partes igual en Venezuela. Pero a mí eso no me preocupa tanto porque yo creo que ya la evidencia es demasiado grande, o sea, ya lo que tiene la Corte Penal Internacional, lo que tienen los organismos sobre Venezuela, ya es demasiado evidente lo que ha sucedido en Venezuela, hay demasiado documento de eso y yo creo que, bueno, hay que seguir, hay que preservar esa documentación, pero yo creo que finalmente el mundo entendió, o sea, escucharon nuestros gritos, o sea, Sí, finalmente, después de total. tantos años, o sea, y eso era uno de los sentimientos que yo tenía cuando, con el discurso de Jorgen, me Ujú. acuerdo por la arepa, porque ahora tenemos la arepa Jorgen, el discurso del presidente del Comité del Nobel, a mí se me salían las lágrimas y era porque yo decía, esto es tan importante, pero no, ni siquiera por María Corina, o sea, no es el Ujú. reconocimiento a María Corina, es el reconocimiento a la dictadura de Venezuela, a que en Venezuela hay esta dictadura y ha pasado esto por 26 años. Yo decía, por fin alguien nos oyó, alguien se dio cuenta, alguien decidió vernos. Sabes, que ni siquiera estoy hablando en este caso de Estados Unidos, es el mundo ya, y que yo estoy segura, yo me acuerdo que hubo unos partidos de izquierda que decidieron no ir a unos partidos de izquierda de Noruega, que decidieron no ir a ese acto, porque no estaban de acuerdo en que se lo dieran a María Corina, etcétera. Yo estoy segura, mira, yo quiero contactarlo, porque yo me corto una de que después de haber oído ese discurso de Jorgen, que obviamente está súper bien documentado, habrán Ujú. dicho, oye, la verdad es que creo que no me informé mejor de lo que ha pasado a esta gente en Venezuela y la lucha de esta mujer. Porque es eso, o sea, yo creo que ya el mundo finalmente, y gracias a Dios, despertó y además nos ayudó el país Sí, más poderoso del mundo, o sea, qué suerte. sí, total.
Saben que ahorita, durante la visita a Chile, María Corina ratificó que va a regresar a Venezuela, que su regreso será ordenado y coordinado con los aliados. Y les quería preguntar, ¿cómo se imaginan ustedes ese regreso de María Corina? ¿Cómo creen que sería? O sea, ¿cómo podemos aquí hablar tonterías? No es nada. O sea, pero como que eso creo que ayuda también un poco a imaginar, porque uno de los comentarios, por ejemplo, acá de un usuario que se llama Luz Infinita, Ujú. Luz Infinita del Sol, dice como que ¿qué hacemos la gente? ¿Qué hacemos la gente? ¿Qué tenemos que Sí, yo hacer? lo La leí, gente me qué gustó. tiene que hacer. Ujú. Entonces, creo que la gente va a jugar un rol clave en el regreso de María Corina. E igual en todo este proceso no se puede dejar a un lado la gente, ¿no? En Venezuela específicamente. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes de regreso? Lo- Carlos. sí, sí, sí. Es que, a ver, a mí me pasa algo cuando pienso en el retorno. Creo que el regreso a María Corina significa para el país muchísimas cosas, ¿no? Creo que es la irreversibilidad de todo esto. Creo que el regreso a María Corina es la muestra que todo el sacrificio que se ha hecho durante todos estos años, mire, dio fruto, dio resultado. Creo que el retorno a María Corina demuestra que el 2017 no fue en vano. Creo que el retorno a María Corina demuestra que todo lo que ocurrió en torno al 11 de abril, ¿sabes? Al final valió la pena. Creo que demuestra que toda la lucha de miles de personas que hoy no están con nosotros o que, bueno, se nos fueron esperando ver el cambio, nosotros pudimos cumplirles y ahí está. Creo que es eso, es la irreversibilidad. Y más de imaginarme lo apoteósico que todos tenemos en nuestra mente de la gente volcada en las calles, que si antes del 28 de julio fue como fue, no me quiero imaginar lo que pudiera ser. Yo creo que el retorno de María Corina nos abre la puerta a una imagen mucho más poderosa, a una imagen Mm. donde podamos caminar sin tener que voltear para atrás, a Sí. una imagen donde muchos podamos ir a nuestras casas, a nuestros pueblos, donde podamos entrar a una panadería, tomarnos un café, hacer un chiste, donde no nos dé miedo opinar en el país, Sí. donde pueda decir, no estoy de acuerdo contigo, donde pueda decir, eres, o sea, X o Y gobernador es un malandro sin tener miedo en que vayan a sacarme de mi casa. Yo creo que esa imagen que es mucho más poderosa, eh, pasa a juro por el retorno de María Corina. Esto debe ser como una sensación, es que no hay cómo compararla, ¿no? Y yo creo que los venezolanos tenemos dos responsabilidades. Una, dar lo mejor de nosotros para poder recuperar los 60 años que tenemos atrás, porque si bien estos fueron Mm. casi 30 años, también retrocedimos en términos de corrupción. No quiero ponerme fastidioso, pero en términos de corrupción, si estos tipos se robaron aproximadamente unos 400.000 millones de dólares, el daño patrimonial, lo que deberíamos haber hecho con esos 400.000 millones de dólares puede estar ascendiendo a unos 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares es Elon Musk. Sí. O sea, 800.000 millones de dólares, 1 millón de millones de dólares. Yo ni siquiera sé cómo se dice esa cifra, Sí. perdón. Creo que sería un trillón de Bien. dólares. Es una cifra que nadie ha podido amasar. Ese es el fondo soberano de los Emiratos Árabes. Eso que perdimos los venezolanos, hoy estamos obligados a ver cómo lo recuperamos, pero cómo lo recuperamos en base a trabajo, en base a sacrificio, con el sudor de la frente y los callos de las manos. O sea, no volver a caer en la tentación de los atajos. Y lo otro es tener memoria. Es recordar Ujú. lo que sufrimos y el nombre y apellido de todos aquellos que nos hicieron este daño.
para que esto no nos vuelva a ocurrir. O sea, yo creo que hay que tener memoria una vez pasemos o terminemos de cerrar la página que ya se arrancó el 3 de enero. Entonces yo sí creo que sobre todo los que estamos afuera hay mucha añoranza a regresar a un país que recordamos que es un país que no existe y que vamos a tener la oportunidad de construir el país que deseamos, que es Sí. una ventaja que creo que es algo positivo. Yo ese regreso a María Corina me lo imagino espectacular, pero hay dos cosas, porque además ese regreso, ese día en que ella llame a las calles, si lo de Chile nos emocionó, esto va a ser, bueno, espectacular, gigante. Yo me imagino todo el mundo saliendo sin miedo. Además, tenemos muchas celebraciones pospuestas. La gente no ha podido celebrar el Nobel cuando se anunció el Nobel. Recuerden ese día lo que fue. Todo virtual, la gente tratando de celebrar y los de afuera, porque los de adentro no pudieron escribir nada. No pudieron salir a las calles a hacer caravanas, es decir, el Nobel es nuestro, nada. Y después el 3 de enero, o sea, tampoco pudieron salir a celebrar, hay demasiada emoción contenida. Entonces ese día se van a unir todas esas celebraciones pospuestas que la gente tiene adentro, está desesperada por celebrar. Pero a mí, más que esa celebración de un solo día, y por eso yo creo que ella está pensando muy bien cuándo es que va a volver y como dijo el otro día, como revisando con factores como parte de toda esta transición, cuándo es el mejor momento para volver, como todo lo que ella hace es en función de servir al país y no a ella misma. A mí me inquieta, porque no voy a decir me preocupa, pero me inquieta un poquito más su estadía. O sea, y por eso es tan importante cuándo volvería ella, porque una cosa es un día y ese día va a ser apoteósico, espectacular, no lo dudo. No creo que salgan a reprimir, no creo que haya problemas, o sea, va a ser bello en imagen y en sentimiento y en todo. Pero, ajá, ¿qué va a pasar después? Ella va a poder hacer política, ella va a poder estar teniendo influencia sobre la política, sobre las decisiones que se están tomando, sí o no. Entonces, ahí es cuando yo creo que hay que pensar bien cuándo es que ella tiene que volver, porque más allá de ese día espectacular que lo va a hacer, ¿cómo puede ella desenvolverse después en servicio de esa transición? Y en qué momento podrá hacerlo. Entonces yo creo que por eso, pues, es complicado. Y Carlos, cuando tú hablabas ahorita de esa cifra tan gigante que obviamente a ninguno nos cabe en la cabeza, ni nos podemos imaginar ese nivel de dinero que se han robado. Yo estaba pensando y yo digo, y lo peor de todo es que es tanta plata, pero lo peor de todo es que el daño no material es igual de grande. O sea, ojalá fuera solo material, ojalá fuera solo dinero, pero el daño que nos hicieron como país y el hueco moral y el daño no material es igual de gigantesco que no sé cuántos trillions o como se llame esa cifra, con no sé cuántos ceros. Y eso es lo más triste y eso además es lo más difícil de recuperar. Sí, yo creo que escuchándolos a ustedes, creería que, o sea, podríamos decir que el regreso de María Corina implicaría la caída definitivamente de lo que queda de la dictadura. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que puede Porque, ser antes. o que caiga antes y que María Corina pueda regresar. No, yo creo que María Corina podría regresar Ah, no, antes de que Delcy deje el poder, porque además yo no descarto que efectivamente en esas elecciones Delcy se presente y tengamos que Ojalá. tragarnos ese todo. Imagínate tú qué sabroso debe ser ¿Entiendes? ir a votar en contra de Delcy Rodríguez. Bueno, por eso, entonces yo no descarto eso, yo creo que ¿podría María Corina hacer otra campaña? Posiblemente sí, porque va a estar Estados Unidos ahí supervisando, como no supervisó la anterior y fue la campaña admirable. sí. Yo creo que, o sea, es que abrí como dos conversaciones porque está el regreso de María Corina y está el escenario de elecciones, ¿no? Presidenciales. Para mí, les digo muy sinceramente, para que haya una elección presidencial
tiene que estar Estados Unidos encima y decirles o aceptan los resultados que son o viene la segunda parte del 3 de enero. Que yo no sé si cómo vaya a ser eso, ¿no? Pero es que nosotros lo que tampoco podemos permitirnos es, bueno, dale, no importa, viene otra vez la épica del 28 de julio y llegamos al 28 de nuevo, un escenario parecido al 28 de julio, obviamente, donde la gente no masivamente... Coño, después y que no, los militares a porquería, otra vez nos echan la cara para el monte, ¿sabes? Como que eso no puede volvernos a pasar. Sí, yo sí creo que tiene que haber tiene que haber un mínimo de garantías y que estos tipos sientan como la amenaza real, ¿no? De si vamos a un escenario electoral, no es para guachafita, es para que termine de quedar claro a quiénes queremos y quiénes se tienen que largar. Pero yo sí creo que el regreso de María Corina, por ejemplo, no puede ser para que ella regrese a la clandestinidad, a un escenario post-28. Y creo que tampoco puede ser un regreso como para repetir agendas, no sé si me explico, o sea, como para eso, o sea, entonces, bueno, ahora regreso y entonces para una campaña presidencial, o sea, como que creo que su regreso tiene que ser para motorizar muchísimo más que el régimen se termine de caer, lo que queda del régimen y que podamos avanzar, ¿no? Porque definitivamente María Corina no está en la misma posición hoy que estuvo para antes del Nobel, por ejemplo. No sé cómo lo ven. Es que yo creo que estamos... A ver, es que el análisis es muy, muy complejo pero a ver, el 3 de enero existió. O sea, tratar de pensar que en Venezuela algo puede ser igual antes del 3 de enero, o sea, no... Creo que obviamos el momento más importante de la historia moderna en cuanto a la lucha contra los que nos han reprimido, en la lucha contra la dictadura. Es decir, Venezuela cambió completamente el 3 de enero. Hay un antes y un después del 3 de enero. Queramos verlo o no queramos verlo. Yo vuelvo y lo repito. O sea, hoy Delcy Rodríguez y el PSUV y la dictadura no es la misma de antes del 3, pero lo ves hasta en cómo están hablando. Lo ves hasta en la forma en la que estás hablando. Miren, al mismo Vargas lo agarraron, ¿vale? Y lo metieron preso. Y lo metieron preso hasta que desarmó lo que tenían que desarmar. O sea, eso era impensable. Raúl Gorrín está preso. Díganme ustedes antes del 3 de enero a quién se le podía ocurrir que podían meter preso a Alex Saab y a Raúl Gorrín en Caracas. Pero además de que se abriera la oportunidad que Venezuela entregaran a delincuentes como eso a los Estados Unidos. ¿Ah? O que el director de la CIA fuera recibido con honores en Miraflores. O peor aún, que el 5 de marzo, día en que fallece Hugo Chávez, mire, se recibiera un secretario del gobierno americano y que no existiera ni siquiera un acto, una misa, ¿vale? No hicieron una misa, chicos. Por el difunto. Eso, o sea, el país cambió. Y yo creo que como Venezuela cambió, como en los últimos años había pasando, yo creo que el escenario de lo que ocurre es completamente diferente. Por ejemplo, yo pongo esto en el debate. La dictadura, como la conocíamos previo al 13, Perdón, ya va, Carlos, que también desarmando. estoy viendo que Horacio está acá. Horacio, si te quieres subir también, bienvenido, para que te sumes a la conversación. Ajá. Sorry. No, que te decía, yo creo que la dictadura no se mantiene. Yo creo que está en un proceso de bajar la Santa María. O sea, no es como todos deseamos, no es automático. Y también creo que es muy difícil pensar en cómo va a ser, cómo se va a resolver. Estoy con Carlos en eso. O sea, a partir del 3 de enero todo cambió. Y es muy difícil como saber si va a ser una campaña como la que mencionabas o qué va a hacer María Corina, porque todo es inédito. Aquí no estamos repitiendo el guión de ningún otro país, de otra transición. Todo es inédito aquí. Entonces, eso también nos abre el espacio a nosotros para, bueno, a la oposición de actuar de la manera en que mejor le parezca. Pero es eso, o sea, nada está escrito, pero todo ha ido para mejor desde el 3 de enero. Entonces, yo no vería por qué
no va a seguir siendo así. Eso sí, no hay que dejarse llevar por las campañas. También creo que tú lo mencionabas, Paparoni, de desánimo. O sea, el régimen en eso no ha parado. De tratar de jugarnos en contra de... Aunque despidieron un poco de tuiteros, ¿no? Se quedaron sin Sí, trabajo. pero viste, ajá, despidieron a no sé cuántos tuiteros del chavismo y no sé qué, del madurismo. Pero viste que había también, sacaron un reportaje, esta gente ay, tengo un lapsus ahorita, La de la pero lista de los nuestros. no, de la gente o sea, ya el Rodrigato había montado todo su aparato de propaganda con videos en YouTube y con presentadores, eso que lo tienen no más fake news o Sí, ¿cómo se De fake llama esta news. cuenta? cazadores de fake news. Cazadores de fake Cazadores. news, tenía el Ujú. lapsus, tenía fact chequeado en la cabeza. Cazadores de fake news sacó esta investigación de cómo los Rodríguez ya ya activaron, o sea, hay unas cuentas que han tumbado, pero tienen activado todo un sistema de propaganda. Entonces, bueno, todo eso juega en contra de la oposición democrática. Hay que estar pilas, no hay que desfallecer y sobre todo no hay que perder la esperanza, porque eso es a lo que ellos siempre juegan. Hay que perderle el Sí. ojo a la bola. O sea, hay que mantener el ojo en la pelota. O sea, al final del día ellos están sobreviviendo en la transición. Ellos no la están llevando. Y ahí es donde nosotros no podemos caer en la trampa de darle más poder que el de que verdaderamente tienen. Es decir, si ellos fueran los que tienen el control absoluto del país, ¿ustedes creen que dejarían volver a dirigentes como John Goycochea? Sí. Carlos, Eh, tú que sabes tanto de este tema, perdón que te interrumpa, pero es que Luz Infinita del Sol está diciendo algo, está diciendo que están utilizando la plata de los venezolanos en esas propagandas de YouTube. Tú mencionaste ya aquí que la plata no es que no es un cheque en blanco para Delcy Jorge, ¿no? La plata del petróleo, eso lo está manejando Estados Unidos. ¿Puedes explicarnos más de eso y a la gente? Sí, claro, recordemos que hay dos cosas, ¿no? El dinero que está entrando a Venezuela a partir del 3 de enero, que es donde se están construyendo los controles para que ese dinero no pueda ser usado, eh, sobre todo para que no se lo puedan robar, ¿no? O sea, ahí sigue habiendo un dinero que va a ir a lo que es el aparato, por ejemplo, empleados públicos, etcétera, etcétera, que seguramente allí ellos van a poder usarlo, pero hay otro dinero que es el de los corruptos. Que es el de todos estos operadores financieros, todas estas personas que hicieron negocios, que por supuesto van a estar interesados en que Delcy esté ahí lo más posible. Y va a haber mucha gente que va a poner dinero allí para poder tratar de soportar esto. Ahora, ese dinero es finito, es decir, ese dinero se acaba. Esta operación cambia completamente después de todo lo que después del 3 de enero y de lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, yo ahí, ellos van a intentarlo, pero yo no, la verdad no creo que puedan lograrlo. En política hay sentimientos muy fuertes de movilización. Y el daño que hicieron ellos mismos, todo lo que tiene que ver con Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez, con Granco, con el propio Diosdado, ellos hicieron tanto daño que lo que generan es tan fuerte que no van a poder, que eso no se va a olvidar. Para aquellos que dicen, no, es que si se mejora la situación económica del país, entonces los números electorales de ellos, mire, eso es también despreciar lo que los venezolanos sentimos y lo que hemos vivido. Sí, es Porque si verdad. bien es cierto, creo que Foro Penal hablaba, usted, Ari, sobre todo Ariana tiene sobre todo un inventario de eso mucho más, de un poco más de 1.000 presos políticos. La verdad es que habían más de 16.000 personas afectadas con temas judiciales. O sea, 16.000 personas, no solamente que estaban presas, 16.000 personas que tenían bienes congelados, 16.000 personas que no podían sacar un pasaporte, 16.000 personas que estaban en estado de presentación, 16.000 personas que no podían salir del país, 16.000 personas que tenían alguna causa o juicio abierto, 16.000 personas
que habían sido, ojo, y esto es en lo que había en tribunales, más todo ese número de venezolanos que simplemente se presentaba el SEBIN o la policía de un municipio a tocarte la puerta y, ¿sabes? Y a presionarte. Eso, estamos hablando que, mire, que todos los venezolanos conocemos por lo menos a una persona en nuestra familia a la que estos tipos le hicieron esos niveles de daño. Eso no se va a olvidar. Por eso es que es importante mantener la memoria. Y bueno, yo sí tengo mucha fe. Creo que si bien hay algunos intentos, que creo que era Bobby Kennedy el que decía que los rusos también juegan, ellos pueden intentarlo, ellos lo van a intentar, pero creo que la realidad política a ver, yo sí creo que la dictadura estoy tratando de cuidar mis palabras, Ariana, por eso estoy gagueando tanto. Va de salida. Ok, exacto, perdón, que recuerden que soy gocho. Yo sí creo que ellos están listos, eso se acabó. Ahora están en el proceso de bajar la Santa María. Y ese proceso es lo que, a diferencia de lo que nosotros deseamos, es en el que estamos actualmente. Pero yo no veo cómo ellos puedan sustentarse, mantenerse o volver en el pasado, volver a tener los niveles de presión, de represión y de ausencia de libertades con las que nos tuvieron a los venezolanos hasta antes del 3 de enero. Eso se llama esperanza. Ya que, sí, no, yo creo que, o sea, yo creo que todos coincidimos en que esta gente va de salida. Todos coincidimos en que a partir del 3 de enero la vida nos cambió, el país cambió. Y cuando termine de caer lo que queda de la dictadura, ¿cómo se ven ustedes en una nueva Venezuela? En parte la administración Trump, Ariana, tienes que decirlo, tienes que exteriorizarlo. Sí, claro, pero yo siempre lo digo. Por eso, Gracias al presidente Trump, por supuesto. No entiendo. No, yo. No, pero ¿cómo se ven ustedes en la nueva Venezuela? ¿Qué rol se ven jugando? Yo creo que persiguiendo a todos estos tipos que nos hicieron tanto daño. Recuperando el dinero. Haciendo justicia. Sí. Va a hacer justicia. Sin venganza, pero va a hacer justicia. Sí, pero es que si hay buena justicia no hace falta la venganza. Ojo, pero yo les soy sincero a ustedes dos. Yo añoro con poder volver. Quiero volver cuanto antes. Poder ir a despedir a los míos que no pude, a esas personas que se fueron mientras estábamos afuera. Creo que todos los venezolanos tenemos al menos a alguien que ese pedazo atragantado, ¿no? De que no pudimos. O sea, estos tipos han sido tan nefastos que no solamente fue la persecución, no solamente fue la cárcel, no solamente fue que rompieron amistades, relaciones, familia, no solamente fue que se aprovecharon, es que nos quitaron hasta el derecho a despedirnos de los nuestros. O sea, eso es imperdonable. Y después de eso, poder caminar tranquilo, entrar a la tuna, tomarme una vitamina, un café y sin ningún tipo de problema. Eso es una de las cosas por las que realmente yo quiero volver, y con lo que se ha aprendido, que creo que además todos los venezolanos, y cuando digo lo que he aprendido no solamente hablo en título universitario o en experiencia laboral, no. Creo que los venezolanos afuera aprendimos a pagar impuestos. Creo que los venezolanos afuera entendimos que un hueco en la calle podemos exigir que sea tapado porque estamos pagando nuestro impuesto. Creo que los venezolanos afuera entendimos que pagamos la luz y que si pagamos la luz, eso nos da el derecho a exigir de que no se nos vaya la luz. Creo que los venezolanos afuera entendimos que tenemos más derechos que en los últimos años, pero también más responsabilidades. O sea, yo creo que esas son las cosas positivas que nos dejó algo tan traumático como es la migración, como lo es nuestra diáspora. Lo veía en Chile, o sea, que al final del evento hayan limpiado sí. Eso es algo que demuestra que el venezolano quizás ya estamos a la altura de lo que Venezuela se merece.
O sea, porque aquí no es el país que los venezolanos nos merecemos. No, no, yo creo que esto es al revés. Yo creo que los venezolanos tenemos que ser las personas que Venezuela merece, que por primera vez veamos el país con las potencialidades que tenemos. Sí, Así es. que así Muy sea, bien, muy ¿verdad? bien. ¿Y tú, María Alesia, cómo te ves? Bueno, estaba oyendo ahorita a Carlos y la verdad es que es eso también, no he soñado tampoco tanto como con un cargo, con un trabajo, sino con otra vez reencontrarme con la familia, con estar allá y alguien decía por ahí, se acabaron los cumpleaños de WhatsApp, de videollamada. Como ahora valoramos mucho más eso, ¿no? Porque no sabíamos que lo íbamos a perder, entonces ese reencuentro con sentirte en tu lugar, en tu país y trabajar todos los días por algo que sabes que es tuyo, que es tu país, ¿no? Eso es lo que de verdad veo con ilusión y por lo que me gustaría regresar, ¿no? Ese reencuentro soñado y ver al país bien. Yo no sé por qué a nosotros nos duele tanto la tierra, o sea, es algo que yo quisiera estudiar en una tesis pero es que es una cosa que no se puede explicar con palabras, es como una cosa que no sé, bueno, nos tuvimos que traer a los lugares donde nos vinimos, pero la tierra sigue jalando y queremos vivir allá, queremos que a Venezuela le vaya bien, queremos ver a nuestra gente contenta, han sufrido tanto. O sea, de verdad, nuestra gente ha sufrido tanto, nuestros casos ni siquiera clasifican en los horrores de que otra gente ha vivido. El otro día un amigo nos contaba también con eso que decía Carlos de que no nos dejaron despedirnos de nuestros abuelos o nuestra gente más querida, o nuestros papás, o sea, todo. Alguien comentaba que el chavismo había hasta malogrado, había agarrado los restos de las tumbas de sus familiares y las habían destrozado de un líder político. Entonces, Dios de mío. verdad, qué horrible. O sea, además de que le destruyeron la casa, no contento con eso, se fueron a destrozarle las tumbas de los familiares a un líder político, ni siquiera demasiado, no te estoy hablando de un Leopoldo López, ¿no? Entonces, ha sufrido tanto nuestra gente que yo creo que ir y volver a ver a la gente contenta, volver a ver a la gente con esperanza. Y bueno, yo creo que todo eso empezó el 3 de enero. O sea, el 3 de enero hay como nos devolvieron la esperanza. Entonces, yo sueño con volver a ese país donde la gente tenga esa esperanza. Sí, yo creo que nosotros somos como una generación que ha añorado muchas cosas, ¿no? Añoramos la libertad porque no crecimos en libertad, esa es la verdad. O sea, cuando éramos pequeños, unos más pequeños que otros, pero cuando éramos pequeños llegó Chávez al poder y destruyó nuestro futuro, nos truncó y hemos estado como añorando esa libertad con la que no crecimos. Pero al mismo tiempo estamos afuera forzadamente, ¿no? O sin la opción de volver a nuestro país porque hemos decidido hablar en contra de la dictadura y también añoramos el regreso al país que nosotros tenemos en la mente. Sí. Y es importante que también, bueno, vayamos como tratando de eso porque ese país que nosotros añoramos probablemente ya no está, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hacía este ejercicio de qué pasa si me dicen, vamos y nos regresamos mañana. Yo pensaba, ok, yo regreso mañana y yo siempre he añorado estar con mis amigos en los lugares de siempre, con mi familia en los lugares de siempre, como haciendo cosas que siempre hacía. Pero es que resulta que casi que ninguno de mis amigos está allá. Entonces, ese país no existe. Exactamente. Entonces, bueno, están como algunos familiares que todavía quedan, pero bueno, no es eso, ¿no? Entonces, bueno, es como que así me regreso mañana, me regreso con la garantía de que mis amigos se regresan conmigo. porque ya no está eso, ¿no? Pero yo sí creo que, coño, nosotros nos merecemos
reconstruir nuestro país rápido. O sea, creo que nosotros hemos pisado tan bajo que creo que también va a ser una oportunidad de oro como para poder reconstruir y construir nuevos recuerdos, y que ya, por ejemplo, si volteemos a lo que ya pasó, no lo hagamos de repente como con dolor, sino como, coño, con respeto también a ese pasado y a nuestra lucha, que nosotros tres hemos luchado incansablemente por recuperar la libertad de nuestro país y decir, coño, sabes que lo logramos. O sea, hoy estamos aquí en Venezuela porque lo logramos, sobrevivimos y hay que ir para adelante. Entonces, bueno, quería que nos fuéramos de este live en una nota más chévere. Va a ser mejor, ese país va a ser mejor, va a ser diferente, pero va a ser mejor. Sí, así Va a es. ser, hay que ir sin expectativa de que va a ser el mismo, sino va a ser mejor y esa satisfacción que acabas de mencionar que vamos a tener es como vamos a tener como, wow, lo logramos y además lo vimos, porque tanta gente que no lo vio Exacto, exacto, exacto. y le ha pasado a Cuba, le ha pasado a otros países que bueno, que han sido generaciones de generaciones. Sí. Pero bueno. Bueno, gracias Bueno, por su tiempo. Qué fino este espacio, me gustó full, hay que repetirlo. a mí también, gracias Ari por la invitación, me encantó y gracias Carlos, qué chévere que te uniste porque fue demasiado chévere esta conversación. Sí, claro. No, muchas Bueno, gracias. Cuando nos quieras. vemos pronto.